Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula académica. Hoy hablaremos sobre el capítulo 1 del libro de autoeficiencia, cómo afrontamos los cambios de la sociedad actual, escrito por Albert Bandura. Pero primero, ¿quién fue Albert Bandura? Fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Su gran aporte fue proponer una forma distinta de entender cómo las personas aprenden y actúan. Bandura introdujo una perspectiva distinta donde los seres humanos no solo reaccionan, sino también observan, piensan, deciden y actúan con cierta intención. El ser humano como agente activo. Desde esta mirada, el ser humano es agente activo de su propio desarrollo. Es decir, no solo es producto del ambiente, sino que también podemos influir sobre él. Esa capacidad de actuar intencionalmente, de hacer elecciones conscientes y de intervenir en nuestras propias historias, es algo que Bandura denomina como agencia. Este concepto es la base para entender el tema principal de esta cápsula, la autoeficiencia. Entonces, ¿qué es la autoeficiencia? Bandura desarrolla este concepto en su libro Autoeficiencia, cómo afrontamos los cambios de la sociedad actual. En el primer capítulo nos plantea la eficacia, como la capacidad real de producir efectos e influir en su ambiente para cambiar su futuro. En cambio, la autoeficiencia es la creencia subjetiva que uno tiene sobre su propia capacidad para lograr dichos efectos. ¿Cuál es el impacto de la autoeficiencia en nuestras vidas? Bandura dice, las personas luchan por ejercer el control sobre los sucesos que afectan a sus vidas. Pero no basta con tener habilidades para lograr este control. También hay que confiar en que podemos usarlas bien. Esa confianza, es decir, la autoeficiencia, afecta a todo. Cómo pensamos, cómo nos sentimos, cuánto nos esforzamos, cómo enfrentamos problemas y qué decisiones tomamos. Realismo versus optimismo. A veces se dice que tener una visión realista de uno mismo es lo más saludable. Pero Bandura advierte que si somos demasiado realistas, o peor aún, pesimistas, podemos desmoralizarnos y rendirnos antes de siquiera intentarlo. En cambio, un optimismo moderado sobre nuestras capacidades puede tener efectos muy beneficiosos. No se trata de creerse invencible, sino de confiar en que uno puede influir en el resultado, incluso en condiciones adversas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el tenis. Imaginémonos a un tenista profesional antes de entrar a un partido difícil. Si tiene alta autoeficiencia, creerá que puede adaptarse, concentrarse y dar lo mejor de sí. Esa creencia lo mantendrá firme incluso si llega a perder un set. En cambio, si no la tiene, entrará a la cancha derrotado y sin confianza. No es la técnica la que lo limita, sino la creencia en su capacidad para usarla bajo presión. Pero, ¿de dónde viene la autoeficiencia? Bandura identifica 4 fuentes principales. 1. La experiencia de dominio. Lograr cosas por uno mismo es la vía más poderosa para construir autoeficiencia. Superar desafíos con éxito refuerza la sensación de que podemos. Por el contrario, fracasar puede hacer disminuir nuestra autoeficiencia, especialmente si las personas no han logrado establecerla previamente. 2. La experiencia vicaria. Observar a otras personas tener éxito en tareas similares nos da una referencia de posibilidad. De forma contraria, ver a otras personas fracasar puede disminuir nuestro sentido de autoeficiencia. 3. La persuasión social. Recibir mensajes de aliento o confianza de figuras significativas puede reforzar nuestra creencia de capacidad, especialmente si se acompaña de un entorno que favorece el logro. Sin embargo, es mucho más sencillo que la persuasión social disminuya la valorización de la autoeficiencia a que la refuerce. 4. Las interpretaciones fisiológicas y emocionales. El modo en que interpretamos nuestras señales internas, como el estrés, el nerviosismo o la fatiga, también influyen. Si vemos estas sensaciones como parte normal del esfuerzo,
la autoeficiencia se mantiene, pero si la interpretamos como signo de debilidad o incapacidad, puede debilitarnos psicológicamente. Lo que sucede no es lo único que importa, también importa cómo lo interpretamos. Esto quiere decir que la autoeficiencia no solo se construye a partir de estas cuatro fuentes, pues esta interactúa además con nuestros procesos cognitivos y cómo codificamos nuestros recuerdos. No solo es lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos lo que nos sucede. Por ejemplo, dos personas pueden fracasar en la misma tarea, pero una puede verlo como una oportunidad de aprendizaje, mientras que la otra lo interpreta como prueba definitiva de su incompetencia. La autoeficiencia regula cuatro procesos psicológicos. Bandura nos muestra en su libro que la autoeficiencia influye en procesos cognitivos, en cómo visualizamos el futuro, planificamos y resolvemos problemas. Procesos motivacionales, cuánto nos esforzamos y cómo nos recuperamos del fracaso. Procesos afectivos, cómo enfrentamos el estrés y la ansiedad. Procesos selectivos, en qué ambiente nos movemos, qué personas buscamos y qué retos asumimos. Más allá del individuo, la autoeficacia colectiva. Bandura también habla de la autoeficacia colectiva, la creencia de que un grupo puede lograr cosas juntos. Un ejemplo clásico de esto puede ser un equipo de fútbol que gana no por tener las mejores figuras, sino por creer en su poder como grupo. Sin este sentido de eficacia compartida, los esfuerzos colectivos se estancan, el cambio social se vuelve difícil y las personas se desconectan de los proyectos comunes. Por eso, tanto la autoeficacia personal como la colectiva son conceptos que deben fortalecerse en las personas para poder construir una sociedad más participativa y resiliente. Como conclusión, hablaremos del legado de Bandura y el valor del creer. Los conceptos desarrollados por Bandura representan un aporte central a la perspectiva cognitiva conductual. A diferencia del conductismo o del cognitivismo puro, aquí el sujeto no es solo pasivo, ni solo procesador de información, es un agente activo, anticipa consecuencias, regula su conducta y transforma su entorno. Al desarrollar los orígenes y funciones de la autoeficiencia, Bandura ofrece una herramienta poderosa para entender cómo nuestras creencias afectan el cambio personal y colectivo. En un mundo incierto y repleto de dificultades, quienes tienen alta autoeficiencia, tanto a nivel individual como colectivo o grupal, logran adaptarse mejor. Y por esto, creer que podemos es muchas veces el primer paso para lograrlo.